tenemos muchas vertientes y la provincia ha avanzado demasiado, por suerte. Por suerte, antes los chicos se iban de la provincia, de hecho yo me he ido de la provincia por falta de oportunidades, ¿sí? Pero evidentemente ha habido un cambio de paradigma, un cambio de visión. Entonces, todas estas oportunidades ha hecho que muchos hayamos vuelto a la provincia y otros que directamente no se van. Así que eso es buenísimo, espectacular y celebro todo eso. Bueno, el INCADE se nutre de un montón de profesionales para poder brindar este servicio y para poder formar estas nuevas generaciones. Entonces, si hablamos de programación, hablar de programación es hablar de algoritmia. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo, y acá bajé un par de definiciones de internet, para el que quiera buscar lo que es algoritmo, es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. En informática es una secuencia de instrucciones. La idea es resolver un problema. ¿Sí? A nosotros nos plantean un problema y de alguna manera nosotros lo tenemos que resolver. Y nosotros indicamos de qué manera resolvemos, evidentemente con herramientas informáticas, en el área de informática, ¿sí? Pero la algoritmia se puede resolver en cualquier ámbito. Fíjense que la palabra algoritmo proviene del sobrenombre de un matemático, ¿sí? Y no sé cómo se lee, es puras consonantes, pero debe ser algo parecido a algoritmia. Entonces, de ahí tomaron el nombre de algoritmo. Entonces, este matemático, bueno, enseñaba paso por paso, ¿sí? Las operaciones matemáticas básicas. Y ahí quedó el nombre. Entonces empezó a aplicar en un montón de cuestiones. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en el desarrollo de un algoritmo? Los datos. Cuando hablamos de datos, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, un número. ¿Sí? No te voy a preguntar la edad, Francesco, para usarte como ejemplo, porque no. Pero supongamos que alguien pregunta la edad o le pregunta un número a Francesco. Francesco, dame un número. 31. 31. Bien. Ese 31, ¿sí? Evidentemente no significa nada. 31 es un número. Experiencia. Experiencia nada más. No sé. Pero si yo hago una pregunta y te pregunto, Francesco, sos hombre, así que lo podés contestarlo más bien. Te pregunto la edad y vos me decís 31. Ese número, de ser un dato, pasa a ser información. ¿Sí? Porque ese dato, dentro de un contexto, ¿sí? Yo me entero de la edad que tenés, porque te pregunté cuál es la edad y vos me dijiste 31. Entonces ese dato pasa a ser información. Información es algo que yo no sé. Cuando tengo mucha información, yo tengo conocimiento. Es lo que necesitamos todos. Cuando tenemos mucho conocimiento, podemos tomar decisiones. Para bien o para mal, pero tomamos decisiones. Y después, esto me encantó porque lo escuché en un curso y dije, esto lo voy a empezar a utilizar. Si tenemos mucho conocimiento, tenemos sabiduría. Esto lo tenemos que tener en claro. Ahora bien, en un proceso informático, nosotros tenemos datos de entrada, datos de salida y tenemos un proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar a cada uno de ustedes su edad para poder calcular el promedio. El promedio sería la información donde yo sé cuál es el promedio de edad de todos los participantes de hoy. Pero en el medio hay un proceso. Ese proceso lo realiza la computadora. ¿Sí?
Ahora bien, imaginémonos la memoria de la computadora. No voy a ser muy específico porque si no se van a ir todos. Todavía no. Entonces, imaginémonos la memoria de la computadora como una gran caja. Dentro de esa caja tenemos variables, donde cada variable la podemos representar como una cajita dentro de esa gran caja. Ejemplos de variables pueden ser la edad, el nombre, la fecha. Fíjense que estoy hablando de datos, ¿sí? Entonces podría ser edad 20, nombre Juan y la fecha 3 del 8. Ahora bien, esas cajitas tienen distintos tamaños. Esos tamaños que tienen nuestras cajitas son los tipos de variable. Entonces yo puedo tener una cajita más grande, una más chica, una muy grande, ¿sí? En donde puedo almacenar estos valores, el 20, el Juan, la fecha, ¿sí? Entonces los tipos de variables pues nos podemos encontrar enteros, decimales, fechas, cadenas, son cadenas de caracteres. El nombre es una cadena de caracteres. Podemos guardar una imagen o podemos guardar un valor booleano, verdadero o falso. Entonces, vamos a simular el siguiente ejercicio para tener en claro hacia dónde vamos, ¿sí? Se desea calcular el promedio de las edades. Bueno, acá es de una de las materias que doy, Fundamentos de Programación, donde indico cómo se debe realizar un promedio, ¿sí? Yo acumulo las edades y cuento la cantidad de alumnos. Entonces, esas cajitas son mis variables. Entonces, cuando me dan un problema para poder elaborar mi algoritmo, yo debo saber cuáles son mis variables de entrada, qué información voy a ingresar a mi algoritmo, cuáles son las variables de proceso y cuáles son las variables de salida. ¿Es necesario? ¿Existen en todos los algoritmos estos tipos de variables? No, no necesariamente. Depende del problema. Entonces, nuestra variable de entrada sería la edad, nuestra variable de salida, y acá tenemos la información, ¿sí? Lo que veíamos recién. Y nuestras variables de proceso son las variables que nosotros no las vemos, o sea, quien utiliza el algoritmo, quien entra al algoritmo, quien entra al programa, no lo ve. Pero los programadores sí lo necesitan para poder hacer el cálculo del promedio. Tengo dos cajitas más, acumulador y contador, ¿sí? Esto es lo primero que debe saber alguien que va a realizar un algoritmo. ¿Cuáles son las variables de entrada, de proceso y de salida? Esa es la identificación que hace. Hemos llegado al final de un nuevo programa de conocernos en este año 2021 de nuestro Instituto INCADE por Canal 6. Muy felices de continuar en este año proyectando conocimiento. Además, y para despedirnos, te recuerdo que tenés la posibilidad de estudiar cursos cortos, tanto de tecnología, tanto de la parte de negocios, a través de Educación IT y BIS. Llama al INCADE, consulta capacitaciones que en poco tiempo te van a generar nuevos conocimientos de vanguardia. Bueno, te recuerdo también que estamos en nuestra nueva sede por calle Rioja, casi Felia Sara, primer y segundo piso. Te esperamos para recibir tus consultas y para que conozcas a nuestro equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos.